8 de la mañana con 9 minutos y está con nosotros el economista Juan Pablo Jaramillo para hacer un balance de lo que ha sido en materia económica este gobierno y cómo va a recibir el nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Juan Pablo, ¿cómo está? Muy buenos días, les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. En los últimos días hemos visto algunas novedades, ¿no? Alza en el precio de los combustibles, que tiene que ver con este sistema de bandas a partir de la liberalización de los precios. Ya nos va a explicar usted cómo funciona ese sistema, que digamos no pasa por una decisión del gobierno, sino por digamos los valores del petróleo en el mercado. Y por otro lado también hemos tenido ya el anuncio de que el valor de la unidad de pan va a subir de 12 a 20 centavos por efecto de lo que ha implicado el incremento también en los precios de la materia prima, ¿no? De las mantecas, de la mantequilla, de la harina, etcétera, etcétera. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo asumir este cierre de gobierno? Buenos días, Alexis. Buenos días, Licenia. Un saludo caluroso también para todos los radioescuchas de Radio Pichincha. Y bueno, tú lo has manifestado bien. Tenemos algunas novedades en términos económicos al cierre del gobierno. En realidad, lo que estamos enfrentando es una triple crisis, diría yo, ¿no? Una crisis en lo sanitario, una crisis en lo económico y una crisis de gobernabilidad, o que se traduce también en lo político. Tú lo manifestabas hace pocos días, amanecemos con un nuevo precio de la gasolina, un nuevo precio del diésel, y esto se debe al sistema de bandas que implementó el gobierno de Lenín Moreno, en el cual el precio de los combustibles se revisa mes a mes, cada 11 de cada mes se revisa en función del precio internacional del crudo. Es decir, cuando el petróleo sube, inmediatamente los combustibles tendrán que ser revisados y el precio será al alza. Es decir, en este sistema de bandas, mes a mes los combustibles pueden subir hasta en un 5%, podrían bajar hasta en un 5%, dependiendo del comportamiento internacional del precio del crudo, y en este caso la tendencia es que el precio del petróleo se viene recuperando, producto de que China, producto de que Estados Unidos están superando la crisis sanitaria y demandan cada vez más crudo, y esto hace que la demanda por crudo aumente, llevando el precio a un mayor nivel. Estamos hablando de que el precio ya ronda los $64 por barril, y esto tendrá un impacto con este sistema de bandas en el alza de los combustibles, que a medida que el precio del petróleo se sigue incrementando, los combustibles se van a seguir incrementando, lo cual en cierta manera termina afectando a los costos del transporte, en especial en lo que se refiere al diésel. Juan Pablo, buenos días, le saluda Licenia. Varias personas analistas me refiero, habían advertido que esto iba a pasar cuando se tomó esta decisión, es decir, que al momento en que se empezaba a recuperar el precio del petróleo a nivel internacional, el valor del combustible se iba a ir incrementando paulatinamente, afectando esto al bolsillo de los ecuatorianos. Pero no solo es el tema de los combustibles, este incremento en los combustibles va a generar que otros productos también alcen el precio. Ya ve la inconformidad que hay entre el transporte pesado, entre el transporte urbano, entre los panificadores que obviamente necesitan trasladar sus productos a otros lugares. ¿Esto va a generar una ola de especulación y de incremento en la inflación, cree usted, Juan Pablo? Bueno, podríamos sufrir ciertamente eventos especulativos. En realidad, los incrementos deberían ser menores, porque el costo del transporte no es el costo más significativo en el elemento de la producción. Estamos hablando de un 15% que representará el costo del transporte en la estructura de costos de una empresa, por lo cual un incremento del 5% en los combustibles tampoco debería afectar en gran magnitud a los precios. Lo que hemos visto más bien sí son procesos especulativos. Por ejemplo, el proceso del pan es claramente un proceso especulativo, crece de 12 centavos hasta 20 centavos, cuando tenemos ahí distintas visiones, distintas versiones. Hay panificadores que dicen, no, yo no voy a subir el precio del pan a 20 centavos porque si lo termino haciendo no voy a vender. Entonces, en ese sentido, creo que hemos vivido en gran parte procesos de especulación, y lo que tenemos es un grupo, una asociación de panificadores argumentando que el precio debería subir de 12 a 20 centavos cuando claramente vemos que esto no está justificado. Juan Pablo, el
el tema del petróleo que nos mencionaba hace un momento y que está ligado a el incremento del precio de los combustibles, y es que en el mercado internacional el barril de crudo va al alza, se podría complicar aún más, digamos, en el futuro, porque si hoy que ya el planeta está experimentando una suerte de recuperación en la economía después del año de la pandemia, con los conflictos que está viviendo en este momento de corte militar, Medio Oriente, podría ser que esto vaya al alza y la cuestión se vaya complicando más acá para la gente con el incremento también de los precios de los combustibles. Sí, en definitiva la perspectiva es que el precio del petróleo se mantenga al alza y esto llevará a que los precios de los combustibles se revisen nuevamente hacia el alza. Tendremos, no sé, el próximo mes tal vez un incremento nuevamente del 5% en los combustibles, y a medida que el precio del petróleo se mantenga alto y aumente, eso verá reflejado en mayores precios de los combustibles. Así es como funciona el sistema de bandas, y esa fue la decisión que tomó el presidente saliente Lenín Moreno. Entiendo que el presidente entrante, Guillermo Lasso, está conforme con ese sistema y que no estaría revisando o no estaría decretando nuevamente tener un precio fijo para los combustibles. Entonces, en ese sentido, creo que los ecuatorianos viviremos en este esquema de revisión de los precios por bandas ajustado al precio del petróleo. El precio del petróleo, cuando sube, sin duda beneficia a la economía ecuatoriana, producto de que gran parte de los ingresos del fisco provienen del petróleo y producto de que, por ejemplo, cuando también sube el precio del petróleo, los inversionistas internacionales le dan un mejor grado de inversión al Ecuador y por eso el riesgo país también disminuye. Entonces, en ese sentido, ahora lo que veremos es que cada vez que sube el precio del petróleo, tendremos, por una parte, mejores perspectivas económicas en el lado fiscal, en el lado de los ingresos para el fisco, pero por otra parte veremos que tendrá que haber un ajuste en cuanto a los precios de los combustibles, lo que implica también ajustes en los precios de la transportación. ¿Qué medidas cree usted, Juan Pablo, que va a adoptar el presidente entrante, Guillermo Lasso, en los primeros 100 días para un poco alivianar la situación económica tan difícil que están enfrentando los ecuatorianos? Bueno, acorde al plan de gobierno y a las promesas electorales de Guillermo Lasso, dentro de los 100 días creo que lo fundamental es que cumpla con su palabra de llegar a inmunizar, llegar a vacunar a 9 millones de habitantes. Esto implica poder aplicar entre 15 millones y 18 millones de dosis en 100 días. Esta es una meta bastante ambiciosa. De hecho, Ecuador es de los peores países en el manejo de la pandemia. Tenemos alrededor de 57,000 muertes en exceso producto de la pandemia. Hasta el momento apenas hemos logrado inmunizar al 1.5% de nuestra población. Cuando me refiero a inmunizar es la colocación de ambas dosis, y apenas tenemos un 5.8% de la población que ha sido colocada con una dosis para el COVID, contra el COVID. Entonces, en ese sentido, creo que lo principal para reactivar la economía es que el presidente Lasso pueda cumplir con su promesa de campaña de inmunizar a 9 millones de habitantes en apenas 100 días, lo que representaría, como te mencionaba, aplicar entre 15 millones y 18 millones de dosis de vacunas en 100 días. Juan Pablo, hace pocos días el ministro de Economía actual, el señor Mauricio Pozo, decía que la necesidad de financiamiento para el Ecuador en el 2021 es de 8.700 millones de dólares y que hay un déficit que bordea los 3.900 millones. Con ese escenario complejo, sin duda, el gobierno de Guillermo Lasso, ¿de dónde podría sacar recursos para cubrir esos baches que va a tener en la economía del país? Bueno, la reducción de la brecha fiscal no tiene ningún misterio, ¿no? Uno lo puede hacer de dos formas. Uno, aumentando los ingresos, lo que implicaría cobrar más impuestos. O dos, reduciendo los gastos, lo que implicaría hacer más pequeño el tamaño del Estado. Acorde a declaraciones pasadas de quién sería el ministro de Economía de Guillermo Lasso, Simón Cueva, un poco se daría una combinación de ambas cosas. Entonces, en ese sentido, es probable que Guillermo Lasso quiera enviar una reforma tributaria
en sus primeros meses de gobierno, y asimismo insista en la política que ya ha venido siendo aplicada por el gobierno saliente de Lenín Moreno, de reducción en el tamaño del Estado. Y en ese sentido, de esa forma es que se lograría acortar la brecha fiscal. Lo que cabe decir también es que esta política es una política de corte recesivo, y lo que ahondaría este tipo de política es que la economía no encuentre una recuperación pronta, es decir, que el empleo, que en realidad es el mayor de los problemas económicos, porque apenas 1 de cada 3 ecuatorianos tiene un empleo adecuado en el cual gana más allá del salario mínimo y trabaja las 40 horas semanales, no se va a recuperar con esta receta de mayor austeridad económica, con esta receta de tratar de reducir el gasto y de, por otra parte, también tratar de apretar más a los ciudadanos con el cobro de nuevos impuestos. Ustedes están viendo, por ejemplo, lo que pasa en nuestro país vecino, Colombia, en donde el hecho de tratar de impulsar una reforma tributaria que no tuvo consensos con la sociedad llevó a grandes manifestaciones sociales y a que el país se paralice por completo. Juan Pablo, decía, por lo que he leído de las declaraciones de quien será el nuevo ministro de Economía, él dice que es necesaria también una reforma en materia de salud que permita contar con los recursos suficientes para enfrentar todos los problemas que estamos viviendo. En ese sentido, él propone un sistema parecido al que hay en los Estados Unidos, es decir, que quien puede pagar un servicio de salud tenga a su alcance eso, y quien no, pues qué pena. ¿Usted cree que es viable una reforma en ese sentido en cuanto al manejo económico de la salud? No, el sistema de salud de los Estados Unidos es el peor de todos los sistemas en cuanto a los países desarrollados. Es decir, para el nivel de ingreso que tiene Estados Unidos, su sistema de salud es de los más deficientes del mundo. Y en ese sentido es porque se mira a la salud como una mercancía cuando esta tiene que ser un derecho de los ciudadanos. La salud tiene que ser un servicio de índole público, universal y de índole gratuito, en el cual, sin importar que un ciudadano cuente o no con los recursos, debe de poder acceder a la misma. Juan Pablo, una de las cosas que me llamó mucho la atención de la declaración que le citaba hace un momento del ministro de Finanzas, el economista Mauricio Pozo, es que él reconoce que a finales del gobierno pasado, del gobierno de Correa, la deuda consolidada era de 27.871 millones de dólares. Entonces, ¿en dónde quedan, por ejemplo, las declaraciones de estas altisonantes del gobierno de Moreno y del propio Contralor Celi, que armó una supuesta comisión ciudadana para auditar la deuda, de que Correa nos dejó una economía sobreendeudada y de que se había incluso violado la Constitución en lo que tiene que ver con los techos para financiamiento con deuda al Estado? Bueno, como tú lo manifiestas, Alexis, claramente fue una mentira más del gobierno, así como el gobierno de Lenín Moreno había manifestado que el gobierno de Rafael Correa había hecho un puente hacia la nada, cuando sabemos que era parte de un eje vial con el hermano país de Colombia. El tema de la deuda fue manipulado por los medios de comunicación, fue manipulada por el discurso dentro del poder para justamente justificar el hecho de que el país estaba sobreendeudado cuando no era así. La deuda consolidada, como tú bien lo mencionas, era del 27% del PIB. Si la comparáramos con el día de hoy, la deuda consolidada o la deuda externa llega alrededor del 44% del PIB. Y es claro que ha sido en el gobierno de Lenín Moreno en donde hemos tenido un endeudamiento agresivo mucho más acelerado, sin que eso se haya traducido en la creación de nueva infraestructura, en la creación de nuevas obras, ¿no? Entonces, en ese sentido, es claro que lo que vivimos es un discurso de índole mediático para decirle a los ecuatorianos que se heredaba un país sumamente endeudado, que la mesa no estaba servida, pero los hechos y los datos demuestran que el endeudamiento del país era sumamente manejable en esa época, era alrededor del 27% del PIB, cuando hoy es del 44% del PIB. Entonces, si haríamos esa analogía de que en ese entonces la mesa no estaba servida, hoy tendríamos que decir que ni siquiera existe mesa.
Juan Pablo, otra de las preocupaciones que se han generado en los últimos días es el incremento en la tasa de interés para créditos hipotecarios del BIES, al punto que en las últimas horas el presidente de la República le ha pedido la renuncia al gerente del BIES, que sostiene que la decisión de incrementar la tasa de interés para créditos hipotecarios que provee el BIES fue analizada técnicamente, y entendería yo que ese tipo de decisiones las conoce previamente el propio jefe de Estado. Bueno, las conoce el directorio del banco, del BIES, y cabe decir por qué es que el BIES toma esta decisión de subir la tasa de interés. Sube la tasa de interés porque sus ingresos se han visto mermados producto de la crisis. Es decir, en el último año tenemos una caída de 300.000 afiliados en la Seguridad Social, y esto implica que cada vez tenemos menos afiliados por jubilado. Y esto hace que la Seguridad Social presente problemas de sostenibilidad financiera, y la salida rápida, o por decirlo así, la salida cómoda que encuentra el gerente del BIES es subir la tasa de interés y cobrarle más a los ciudadanos que han adquirido ya un crédito con la institución. Entonces, en ese sentido, dicha medida obedece a un problema de fondo, es que el aumento del desempleo, el aumento de la informalidad en la economía ha llevado a que tengamos menos cotizantes dentro de la seguridad social. Si existen menos cotizantes, existen menos aportes a la seguridad social, y las finanzas de la institución se ven mermadas. ¿Eso puede poner en riesgo la sostenibilidad, digamos, más allá del Instituto de la Seguridad Social? Le pregunta el economista Juan Pablo Jaramillo, ¿es el modelo solidario que toda la vida históricamente ha tenido el IES, podría ponerse en riesgo, y podría ser quizás ese escenario que nos acaba de referir el pretexto más adecuado que se requiere para ir primero, digamos, manteniendo ese relato de que es necesario trasladarnos hacia un modelo privado de la seguridad social? Lo primero tendríamos que decir es que no podríamos trasladarnos hacia un modelo privado de la administración de la seguridad social a menos que hagamos una reforma a la Constitución, porque el artículo 267 de la Constitución es bastante claro: se prohíbe tácitamente privatizar la seguridad social. Lo segundo que tendríamos que decir es que efectivamente la seguridad social tiene que hacer reestructuras en sus parámetros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que la cantidad de cotizantes disminuye y la cantidad de jubilados está en aumento, la sostenibilidad de las finanzas de la seguridad social sí va a estar en riesgo. Y para esto hay que tomar medidas, ¿no? ¿Cuáles medidas? Por ejemplo, una es ajustar los parámetros de la edad de jubilación hacia los estándares de la esperanza de vida, porque en los últimos 30 años hemos visto que la esperanza de vida de los ecuatorianos se ha visto incrementada, pero no ha habido un ajuste a los parámetros de la seguridad social en ese sentido. Otro ejemplo, por ejemplo, es que las pensiones de la seguridad social se calculan con apenas 5 años de los mejores aportes de cada ciudadano, cuando en otros países el modelo de reparto solidario se lo hace tomando en cuenta el cálculo de 10, 15 o la totalidad de los aportes de las personas que entran en esa edad de jubilación. Entonces, en ese sentido, el cambio de esos parámetros podría hacer que nuevamente el sistema de reparto de carácter solidario sea sostenible en el tiempo. Ahora, por otra parte, se argumenta de que la solución está en ir hacia la privatización y ir hacia este sistema de cuentas individuales de ahorro. La realidad y de lo que se vive, por ejemplo, en países como Chile, Colombia, Perú, México, que aplicaron en los 80s y 90s este sistema de ahorro individual, es que las pensiones son considerablemente mucho más bajas que en el sistema de reparto y en el sistema solidario. Y por eso es que el sistema financieramente es mucho más sostenible. Claro, si es que se tienen que pagar unas pensiones mucho más bajas que no llegan a cubrir ni la mitad del salario mínimo, es claro que el sistema va a ser financieramente sostenible, pero socialmente insostenible. ¿Por qué? Porque los jubilados, las personas que trabajaron 20, 30, 40 años,
merecen tener acceso a una jubilación digna que les permita tener un ingreso en el cual no caigan en situación de vulnerabilidad económica, en situación de pobreza. Ya son las 8 de la mañana con 29 minutos, 8 con 29 minutos. Conversamos con el analista económico Juan Pablo Jaramillo en Punto Noticias, primera emisión. Juan Pablo, ¿usted cree que el presidente Lasso comience con el recorte de funcionarios del sector público como parte, usted lo decía, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que entendería yo, por la política económica con la que él se ha mostrado cercano o simpatizante, es pro fondo monetarista? Es decir, ¿usted cree que va a haber ajustes drásticos en cuanto a personal en el sector público que va a aumentar este nivel de desempleo que vive el país? Y lamentablemente creo que la ideología que ha defendido Guillermo Lasso a lo largo de su trayectoria política, económica, y la designación de su nuevo ministro de Finanzas, quien es un exfuncionario justamente del Fondo Monetario Internacional, iría en ese sentido, iría en el sentido de recortar más aún el gasto público, un gasto público que en realidad en el Ecuador es escuálido. Tenemos que hablar con cifras y tenemos que hablar con datos y con hechos. En el Ecuador apenas 1 de cada 10 empleos es generado por la función pública. Y de esos 1 de cada 10 empleos, el 85% se concentra en educación, en salud, en seguridad y en justicia. Por ende, es una gran falacia el hecho de decir que tenemos un Estado obeso. En realidad, tenemos un Estado bastante débil que lo hemos visto en los últimos meses, en el último año. En esta coyuntura de la pandemia, hemos visto un Estado que ha sido incapaz de manejar la crisis sanitaria. Hemos visto un Estado que es incapaz, por ejemplo, de fortalecer el sistema de educación de los ecuatorianos. Vemos que tenemos un Estado que es incapaz en general de prestar servicios públicos de calidad a la población. 8 de la mañana con 31 minutos. Vamos ya cerrando la entrevista con el economista Juan Pablo Jaramillo. Hace algunos segundos decía, ahora parecería que ni siquiera la mesa queda, ¿no? Haciendo alusión a aquella frase de Lenny Moreno de que la mesa no estaba servida. Bueno, ahora parecería que ni siquiera va a haber mesa. Sin embargo, yo vuelvo a insistir nuevamente en las declaraciones del ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Ha dicho que la alfombra, en cambio, sí está tendida para acercarse a los multilaterales. ¿Cómo hay que entender eso, Juan Pablo? De que el Ecuador va a seguir por la ruta del endeudamiento, entonces. Bueno, el Ecuador necesita fuentes de financiamiento. Lamentablemente no se comprende que el Ecuador podría acceder a fuentes de financiamiento interno. Es decir, podríamos utilizar recursos de los propios ecuatorianos para financiar a los mismos ecuatorianos. Lamentablemente nos encasillamos en una ideología política, en una ideología económica que nos hace, por cuestiones dogmáticas, enteramente dependientes del endeudamiento externo. Y en ese sentido, es claro que lo que se tiene que hacer o lo que se busca hacer es méritos para que los multilaterales nos vean de una mejor manera y podamos tener las puertas abiertas hacia ese nuevo endeudamiento, que en el largo plazo no es una solución económica, porque esto hará que la deuda externa se siga incrementando. Pues hace pocos minutos hablábamos de que la deuda externa ya está en el 44% del PIB, y esto implica que más recursos tendrán que salir a futuro de la economía para repagar esta deuda, producto de que nos seguimos endeudando y seguimos haciendo uso de este recurso que es limitado y que no es la solución a los problemas económicos que sufren los ecuatorianos. ¿Ese endeudamiento, Juan Pablo, va a ser solo con multilaterales? ¿Usted cree que se deje de buscar créditos, por ejemplo, con China, tomando en cuenta que en esta administración, la que está terminando, se llegó a una especie de compromiso con la DFC de los Estados Unidos, por ejemplo, para tener este préstamo de $3.500 millones a cambio de no contratar con empresas chinas en materia de telecomunicaciones? Es decir, ¿usted cree que el giro del endeudamiento sea solo multilaterales y ya no se mire a China? Yo creo que definitivamente las fuentes de financiamiento tienen que ser diversificadas. Es posible que la estrategia también del gobierno sea llevar a que el riesgo país disminuya, para que justamente podamos acceder nuevamente a mercados de índole privados de la banca comercial en Estados Unidos. Es decir, ahorita tenemos un riesgo país de alrededor de 700 puntos,
pero lo ideal o lo que buscaría el gobierno, tal vez a un mediano plazo, es que el riesgo país disminuya hacia los 400 puntos para poder acceder nuevamente al mercado de bonos comerciales. 8 de la mañana con 34 minutos. Muy gentil, le queremos agradecer al economista Juan Pablo Jaramillo por haber aceptado la invitación a este diálogo, haciendo un balance de lo que ha sido este gobierno, el de Lenín Moreno, al que le quedan apenas 11 días para finalizar sus funciones en materia económica, y también cuáles son las perspectivas con las que asumirá Guillermo Lasso el gobierno a partir del próximo 24 de mayo. Muy gentil, economista, muchas gracias. Muchas gracias, Alexis, Licenia, siempre un gusto estar con ustedes.